Perfecto. Bueno, muy buenas noches a todos. Estamos hoy reunidos con la familia de la Sociedad Peruana y de la Panamericana de Trauma para hablar de un tema diferente, un tema que usualmente en las charlas de trauma no se toca mucho, ¿no? Que tiene que ver con estética. Y para esto tenemos tres invitados excepcionales. La que nos va a dictar la charla hoy es la doctora Wendy Reyes de Guatemala, ya conocida por muchos por sus constantes conocimientos impartidos a este tipo de charlas. Ella, como sabemos, es médico oftalmólogo, especialista en segmento anterior, miembro de la Asociación Guatemalteca de Oftalmología y de la Panamericana de Trauma. Ella fue fundadora del programa docente de trauma ocular de posgrado de la Universidad San Carlos en Guatemala y por muchos años jefe de clínica de trauma ocular allá. Como panelista tenemos a la doctora Jimena Arce, una gran amiga. Jimena es su especialista en oculoplástica en el Hospital para Evitar la Ceguera en México. Ella es máster en medicina estética de la Universidad Complutense, expresidente de la Sociedad Boliviana de Oftalmología y actual presidente de la Sociedad Boliviana de Plástica y Órbita. Gracias Jimena y Wendy por estar acá. Y también hemos tenido un invitado especial hoy, que es Ricardo Duarte. Ricardo es optómetra, especialista de la Universidad Rafael Landívar, quien trabaja como Call y Lead Trainer para Boston Side Scleral, embajador para el Grupo Control y Manejo de la Miopía en Latam, miembro de la Sociedad Americana de Lentes de Contacto y quien nos va a complementar un poco la charla hablando de su práctica con lentes de contacto. Ricardo, muchas gracias por aceptar estar aquí. Wendy, estamos todo oídos para escucharte. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos. Eh, Les vuelvo a poner la presentación. Eh, pues nuevamente estar aquí con ustedes, ya casi terminando el año, ¿verdad? Ya huele fin de año. Y la plática de hoy, todas estas pláticas las planificamos desde principio de año con la directiva y vimos este tema como algo bueno de tocar, porque como decía Carlos, casi no se toca. Me gustó mucho en la última presentación que hubo de la asociación donde se hizo un simposio, donde el doctor Felipe Morera en la última plática que dio, tocó un tema muy bonito, ¿verdad? Porque era el cómo el paciente se siente, ¿verdad? Al final. Y esa parte, pues muchas veces nosotros nos dedicamos a operar, a aprender técnicas y a dejar el ojo maravillosamente bien. Sin embargo, pues ahí nos quedamos, ¿verdad? Y muchas veces lo operamos y ya la parte de rehabilitación la dejamos ahí. Pero como lo he dicho en otras pláticas donde hemos estado juntos, siento que el buen cirujano es el que se eh, hace al final cuando mira una rehabilitación completa, ¿verdad? El paciente, como vimos en el caso del doctor Morera, estaba súper agradecido con él, ¿verdad? Porque no solo vio la parte de cuántas cirugías le hizo para tratar de conservar el globo ocular y cuando no se pudo, pues siguió la parte de inserción social nuevamente, ¿verdad? Y eso es lo que toca en la rehabilitación visual. Em, Aquí se me perdió esto. Entonces, siempre en las pláticas pregunto por qué escogimos este tema, ¿verdad? Entonces, aquí siempre sabemos que el trauma ocular es considerado una de las entidades nosológicas frecuentes que van a conllevar al final a una rehabilitación visual. Y en oftalmología, la rehabilitación no solo es el máximo aprovechamiento del resto visual, sino también a nivel estético. Em, Más o menos la definición es el conjunto de procedimientos encaminados a obtener la máxima agudeza visual posible, ¿verdad? Y como objetivo también llevar al paciente lo más pronto posible a una integración para que pueda llevar a cabo sus distintos ámbitos, ¿verdad? Laboral,
escolar, social y familiar. Pero esto no lo podemos hacer solo, necesitamos un equipo multidisciplinario. Entonces, como repito, nosotros nos dedicamos a ver técnicas, a ver cómo logramos reinsertar los iris, a cómo volver a colocar la retina en su lugar y nos dedicamos a eso. Sin embargo, ya la rehabilitación necesitamos no solo de nuestro equipo de oftalmólogos, sino psicólogos, como vimos en esa plática. Que tuvimos en la última presentación, necesitamos rehabilitadores, trabajadores sociales y también la familia, ¿verdad? Nosotros nos tenemos que ganar a la familia. De hecho, en esa plática que nos presentó el doctor Morera, el que habló realmente fue el esposo de la paciente. Y necesitamos ocularistas, optómetras, ¿verdad? Porque al final es lo que queremos, ¿verdad? Garantizarle al paciente un mejor potencial visual y una rehabilitación visual. Entonces aquí la rehabilitación visual realmente la podemos hacer con desde lentes de contacto, gafas, prótesis y no olvidarnos de la protección ocular, ¿verdad? Porque si este paciente tuvo un trauma en un ojo, o sea, necesitamos proteger uno o los dos para que no vuelva a pasar lo mismo, ¿verdad? Siempre pongo estas estadísticas mundiales que a mí siempre me han alarmado, ¿verdad? 55 millones de lesiones oculares que van a restringir actividades por más de un día anualmente. Sus pacientes dejan de ir a trabajar, dejan de ir a estudiar más de un día. 200.000 globos abiertos, 750.000 casos que van a requerir hospitalización. Siempre potencialmente se van a relacionar directamente al lugar y a la hora en la que ocurren las lesiones oculares, ¿verdad? Si son vacaciones, ahorita a mí ya estoy así, que ya van a entrar mis hijos de vacaciones, entonces ya sé que hay desorden en casa y todo, pero entonces si aquí, digamos, también lo he mencionado en otras pláticas, en tiempos de cosecha, por ejemplo, si hay cosechas de cerezas, los niños se suben a los árboles de cerezas, normalmente vienen con ramas incrustadas en órbita, se tiran las cerezas con ondas. Entonces, eso va a depender mucho de cuándo van a ocurrir las lesiones, ¿verdad? Viene el diciembre, viene la pirotecnia, ¿verdad? Relacionadas a la ocupación y hábitos culturales. Y siempre se relacionan las lesiones con la cultura de una nación, ¿verdad? Sabemos, estas son estadísticas que ya sabemos, ¿verdad? Afecta más hombres que mujeres, edad productiva la que más se afecta, un estrato socioeconómico bajo, comportamientos de alto riesgo, esto en países desarrollados, ¿verdad? Deportes de contacto. Aquí en mi hermoso país de la eterna primavera, la violencia urbana y asaltos es como que lo más común, ¿verdad? Si no, de ahí mis pláticas que vienen de accidentes heridas por armas de fuego, por arma blanca, que es como que lo que yo más presentaba, porque es lo que más viene acá, ¿verdad? No vienen por gocha o algo así. Entonces, esto es como para empezar una rehabilitación visual, hay un montón de algoritmos, ¿verdad? Pero básicamente es lo que nos han enseñado en semiología en la universidad, ¿verdad? En la escuela de medicina, una buena historia clínica, un examen clínico oftalmológico minucioso, ¿verdad? Y las pruebas psicofísicas que van desde la toma de agudeza visual, tonometría, ver el estado de la córnea, todas las evaluaciones en niños, en adultos, ¿verdad? Al final lo que queremos es la agudeza mejor corregida finalmente, ¿verdad? Toda la evaluación oftalmológica nos va a ayudar, pero realmente cómo va a lucir un paciente post-trauma, ¿verdad? Porque, como les digo, nosotros nos esmeramos mucho en dejar un ojo bien y salvamos un ojo que ha partido en cuatro, que llega con unas quemaduras severas y logramos pues realmente que epitelice después de 90 días que prácticamente se tardan estos pacientes en epitelizar y decimos, bueno, ya epitelizó y nosotros estamos felices, pero realmente el paciente está contento. Entonces el paciente no, ¿verdad? El paciente dice, mi pupila está dilatada a pesar de que nosotros nos esmeramos en hacer técnicas de reconstrucción de iris, les molesta la luz, casos en donde casi han perdido el globo ocular por úlceras y tienen leucomas, en donde nosotros sabíamos que había una perforación inminente, pero como tienen leucomas, el paciente al final, pues nosotros no hicimos nada porque él lo ve, ¿verdad? Y él lo que quiere es ver.
O casos como estos, donde hay pues prácticamente todavía secuelas de esquirlas por casos de explosión, ¿verdad? Donde probablemente no se puedan quitar, no está indicado un trasplante porque la agudeza visual no es tan mala finalmente, ¿verdad? Pero el paciente realmente así es como lucen, ¿verdad? Y probablemente a veces las agudezas visuales no son tan malas, pero estéticamente a los pacientes no les gustan, ¿verdad? Cuando hay una pérdida ocular, no es lo mismo un socket bien hecho, amplio, a uno que está cicatrizado, donde no se utilizó una adecuada técnica, ¿verdad? Donde prácticamente se comieron todo la conjuntiva, ¿verdad? Y no dejaron un adecuado lecho para colocar una prótesis, ¿verdad? Cicatrices grandes donde uno dice, bueno, hacemos trasplante, pero el paciente no mira mal, pero bueno, y donde estéticamente el paciente, pues uno cree que puede hacer trasplantes, hay catarata. Pero el paciente tiene desprendimientos de retina y hay que hacer mucho más y el paciente pues ya no quiere hacer nada, ¿verdad? Entonces, eh, así es como realmente lucen los pacientes con trauma. Entonces, ¿qué tipos de rehabilitación visual y estética tenemos? Pues desde gafas simples, ¿verdad? Pero no vamos a dejar gafas simples a un paciente. Lentes de contacto, toda la gama de lentes de contacto, la tecnología en lentes de contacto, yo me pongo a pensar a años atrás, ¿verdad? 10 años probablemente. De 10 años para acá, les podría decir que la tecnología en lentes de contacto ha superado las expectativas que se tenían antes, ¿verdad? Probablemente hace 10 años se hacían más trasplantes de córnea, porque uno de los criterios, por ejemplo, en queratocono para hacer trasplantes de córnea era que no hubiera una buena tolerancia en lentes de contacto de más de 4 horas, ¿verdad? Pero se utilizaba otro tipo de lentes, ¿verdad? Entonces ahora probablemente con esta nueva tecnología se hagan menos trasplantes que antes, ¿verdad? Y cuando pues ya no logramos hacer mucho por el ojo, no porque no quisiéramos, sino porque no se pudo, pues siempre está la alternativa de dejar prótesis, ¿verdad? Prótesis oculares, ¿verdad? Entonces voy a empezar hablando de las gafas. Aquí siempre yo tengo un paciente post-trauma, ya sea con la mayor parte de trauma tenemos que se afecta monocular, ¿verdad? Siempre tenemos que ver el potencial visual, tener en cuenta que va a haber una anisometropía, ¿verdad? Porque si el paciente está áfaco, porque si hay un astigmatismo muy grande, tenemos que ver si en este paciente necesitamos una protección ocular adecuada, si el paciente va a necesitar prismas. O sea, realmente la rehabilitación con gafas es un poco, digamos, complicada, más que todo porque es raro el paciente que se va a golpear los dos ojos, ¿verdad? La mayor parte de veces, gracias a Dios, es una afección monocular. Este es un caso que a mí me gusta mucho. Es un paciente de 17 años, él tuvo pérdida ocular en un ojo. Este es uno de los dos casos que yo tengo documentados con síndrome de córnea frágil. Este, Uno mira esta córnea y uno dice, no, esta va para trasplante, ¿verdad? Pero este paciente perdió el otro ojo este síndrome de córnea frágil son córneas muy, muy delgadas. Esta córnea medía más o menos 200 micras en la periferia, o sea, en el centro era muy delgada. De hecho, para quitar las suturas, sí, yo las tenía que quitar con casi que ni respiraba porque el hecho de quitar las suturas, yo misma cortaba la córnea, entonces se me perforaba, ¿verdad? Entonces tenía que tener mucho cuidado. Entonces aquí era ojo único y llegaba una agudeza visual de 20-40. Obviamente este paciente no iba para lente de contacto porque era una córnea muy lábil. Cualquier manipulación, de hecho eso fue con un dedo que se hizo él, con un dedazo, ¿verdad? Que se hizo él esta lesión. Entonces, no iba para lente de contacto, entonces sí había que ponerle una gafa, ¿verdad? Entonces, poco a poco se le fueron quitando las suturas con mucho cuidado y pues se logró colocar una gafa, ¿verdad? Estábamos hablando de que este paciente, ojo único, el otro lo perdió por un trauma menor, igual que este. No le iba a poner una gafa normal, ¿verdad?
este ojo lo tenía que conservar como una perla, ¿verdad? Un golpe mínimo, este paciente lo podía perder fácilmente o esta córnea podía romperse nuevamente. Entonces, se le colocó un lente de protección graduado. La verdad, este modelo estaba bonito, no era muy caro. Y pues se le logró adaptar y logró una agudeza visual bastante aceptable, logró una agudeza visual de 20/40. La verdad no estaba tan mal para lo que él pasó. Yo me puse a investigar acerca del tipo de protección ocular que estos lentes de protección deberían de tener, ¿verdad? Y entonces la mayor parte del lente, la mayor, eh, los, estos lentes necesitan tener estas certificaciones, que son las ANSI Z87.1. Y esto lo que establece este tipo de requerimiento son requisitos mínimos para dispositivos de protección de ojos y faciales, ¿verdad? Entonces, cualquier dispositivo que cumpla con estos requisitos de este estándar proporciona una protección adecuada para peligros potenciales contra los que está diseñado para proteger, ¿verdad? Entonces, este tipo de lente que se le puso al paciente sí cumplía con esos requisitos mínimos, pero sí tenemos que ver que sí los cumpla, ¿verdad? Porque no todos los de protección o los que dice que protegen para esto, ¿verdad? Entonces yo me pregunto, o sea, siempre no me quedo con la duda yo de las cosas, cómo hacen las pruebas para ver si estos lentes, em, cómo hacen estas pruebas, ¿verdad? Para probar estos lentes o solo el fabricante le pone ANSI Z87.1 y ya está, ¿verdad? Entonces, no, ¿verdad? Entonces tienen que pasar estas dos pruebas de impacto básico y de alto impacto. Las pruebas de impacto básico son lentes probados por separado, o sea, es solo el lente, no montado en el marco. Y esta prueba lo que va a involucrar es una bala de acero de 1 pulgada de diámetro que cae desde una altura de 50 pulgadas, ¿verdad? Entonces, los lentes que se agrietan o se hastían o se rompen no pasan la prueba, ¿verdad? Y los de alto impacto, ya ahí ya se prueba la montura y los lentes, se prueban juntos. Y esto se prueba con una bola de acero de 1/4 de pulgada de diámetro. Y esto sale disparado a una velocidad de 150 pies por segundo. Y igual, ¿verdad? Pasan solo si no se agrietan, si no se hastían y no se rompen, ¿verdad? Entonces, si tiene esa certificación, es porque sí va a proteger, ¿verdad? No todas las lentes de protección tienen estos certificados. Ahora, en cuanto a la rehabilitación con lentes de contacto, aquí esto es un poquito más, pues más bonito porque esto sí rehabilita un poco más. Esto sí no parece existir relación entre la localización y el tamaño de la cicatriz corneal y el éxito o el fracaso de la adaptación. Yo realmente, eh, bueno, Ricardo que está acá, como les presenté al principio de la presentación, con él prácticamente nos fuimos haciendo la mano ahí con los pacientes que trabajamos juntos, ¿verdad? Éramos pues buen equipo. Yo cuidaba esas córneas y decía yo, sí tiene potencial, ¿verdad? Sí tiene potencial visual y casi que de la mano los llevaba y yo sabía que esos pacientes iban a regresar bien adaptados, ¿verdad? La posibilidad de éxito puede variar con lentes de contacto del 57 a un 82%. Dice hay más fracaso en niños que en adultos, ¿verdad? Pero yo en trauma me he dado cuenta de algo. Si el paciente, el niño, desde la primera cita, nosotros nos lo ganamos, el paciente va a colaborar en todo el proceso, ¿verdad? Hasta la rehabilitación. Entonces, habían niños que terminaban en la rehabilitación adecuadamente porque el paciente nunca tuvo traumas ni de quitar suturas, ni de posoperatorios. Entonces, la verdad que eso va a depender mucho de cómo se capte a un niño y cómo se dé el seguimiento a un niño. Entonces, yo creería que no sé si se logra hacer un estudio, pero sería bueno hacerlo para ver creo que podríamos subir ese número, ¿verdad? Y tras la reparación de la laceración corneal, la adaptación del lente de contacto sí se inicia pronto, ¿verdad?
cuando ya no se observan signos inflamatorios. Básicamente yo ya los llevaba a que les adaptaran los lentes de contacto, quitaba puntos, miraba que no tuvieran celularidad, que no tuvieran ya pues prácticamente el segmento anterior listo, que ya no hubiera que hacerle nada en polo posterior, y ya los llevaba para lente de contacto, ¿verdad? Si no tenían edema corneal, si no tenían inyección conjuntival, ya iban para lente de contacto. Em, Aquí hay varios tipos de materiales, ¿verdad? Antes se utilizaban mucho los de PMMA, lentes de baja permeabilidad al oxígeno. Se usan también los lentes de contacto blando, ¿verdad? Tienen buena tolerancia, pero digamos cuando hay astigmatismos irregulares, pues prácticamente no nos ayudan mucho. Estas córneas generalmente están muy irregulares en algunos casos. Y dentro de los lentes de contacto rígidos que yo doy fe de que sí funcionan, actualmente son los esclerales y semiesclerales, ¿verdad? Son creo que los más adecuados y los más óptimos para pacientes con cicatrices corneales. En cuanto a las guías de adaptación, ya Ricardo pues nos va a dar una mayor iluminación de cómo son las guías de adaptación, pero más o menos se toman las queratometrías, normalmente se empieza con la queratometría más plana o igual al valor de la medida queratométrica. Esto es en la vida bonita, ¿verdad? En la vida ideal. Pero estas córneas, hablábamos con Ricardo antes de empezar la plática y realmente ya nos va a decir el cómo, pero estos a veces no se logran tomar queratometrías, ¿verdad? Estas córneas no, por un pedacito de córnea logramos hacer las queratometrías y por ahí pues ya él nos dirá qué métodos usa para poder tomar esta queratometría en estos casos. Y aquí más o menos nos vendríamos condicionados por el tamaño de la cicatrización corneal, la localización, la irregularidad, pero aquí sí se tiene que tener una múltiples pruebas, ¿verdad? Unas cajas de prueba muy variadas y paciencia, ¿verdad? Y lo que normalmente se valora es el patrón de fluoroseína, que esté centrado, que el paciente lo tolere, que sí tenga cierto movimiento. Eso es básicamente cómo se hace la adaptación. Eh, ya le voy a dar la palabra a Ricardo para que nos amplíe acá. El éxito en la adaptación, pues yo considero que no hay edad, ¿verdad? Para poner un lente de contacto. Ahí tengo un par de pacientes que son de este año, pacientes míos, paciente de 7 años. Este paciente sí es post-trauma. Este paciente ha sido paciente mío desde que él tenía, bueno, entonces tiene como 11, porque es paciente mío desde que tenía como 5 años. Em, y la paciente de ahí tiene como 63. Entonces, no hay edad para colocar un lente de contacto. Aquí básicamente va a depender del estado de la córnea y de la actitud psicológica del paciente, ¿verdad? Muchas veces uno le tiene miedo porque no sabe cómo son, cómo se usan, pero uno tiene que enseñarles que los toquen. Los adultos tienen cierto temor a los lentes de contacto más que los niños, ¿verdad? Y tenemos que tener disponibilidad de lentes de prueba, ¿verdad? Si no tenemos lentes de prueba, pues vamos a poner probablemente uno que no le quede bien al paciente y no va a tener una buena experiencia en cuanto a visión y en cuanto a tolerancia, ¿verdad? Em, y en cuanto al seguimiento, básicamente una vez se le ponen los lentes de contacto, pues lo dejamos un ratito ahí en la clínica para ver si los toleran y ya entregado el lente de contacto, básicamente los miramos a los 15 días, al mes, 3 meses y pues siempre continuar viendo a estos pacientes, ¿verdad? Estos pacientes van a juntar probablemente por la irregularidad. Estos pacientes, probablemente estoy hablando solo de córneas, pero aquí está Jimena. Tengo que hablar que estos pacientes muchas veces tienen heridas en párpados. El párpado no va a funcionar adecuadamente y probablemente junten más debris.
más proteína a nivel de lente de contacto, entonces sí tenemos que estarlo viendo para ver si hay que hacer algún tipo de pulido o algo en el lente de contacto, ¿verdad? Tipos de lente de contacto, los blandos, ¿verdad? Ya dije que hay limitación en cuanto a la irregularidad de la superficie corneal y a corregir elevados astigmatismos, aunque ahora hay blandos que corrigen astigmatismos altos, pero en córneas no tan irregulares, ¿verdad? Em, Aquí el riesgo de edema, que también lo hablábamos y tal vez no me amplía esto, Ricardo, en cuanto al riesgo de edema en los lentes blandos. Yo le comentaba de un paciente que tuve que después de un tiempo, o sea, él me decía, sí miro bien, pero 4 horas de uso y ya miraba borroso, ¿verdad? Entonces yo lo evaluaba y ya tenía edema corneal, entonces este paciente probablemente ya no era para un lente blando. Y eso le causa una visión fluctuante y probablemente nos lleve a una neovascularización que no queremos en este tipo de córneas que ya de por sí están lastimadas. En cuanto a los lentes de contacto híbridos, estos lentes de contacto híbridos son para queratomoplastías descentradas, astigmatismos muy irregulares, con descentramientos con otros lentes de prueba que se usaba mucho cuando se utilizaban los lentes rígidos, pequeñitos, ¿verdad? Y que no se lograban adaptar y que eran ojos muy sensibles, entonces se utilizaban estos porque es como que una parte blanda, una parte rígida, es como que una mezcla de lo que antes era un piggyback, ¿verdad? Que el piggyback era un lente blando, un lente rígido y encima se ponía un blando. Es prácticamente como que lo que quiso ser este tipo de lente, perdón, y la verdad que funcionan bien, se usan todavía, hay buenos resultados. Pero en este tipo de pacientes no sé qué tanta, yo la verdad no tengo mucha experiencia en los híbridos en pacientes con trauma. Sin embargo, como les decía, los lentes esclerales o semiesclerales, siento yo que son como que las visiones que yo no había logrado o que no me esperaba con con lentes, con lentes de contacto, o sea, llegaban córneas muy lastimadas, heridas muy grandes y me regresaban con agudezas visuales de 20/20, ¿verdad? Yo no me las creía por dónde miraban ese 20/20, pero la verdad que sí son muy superiores. Em, Dentro de la ventaja que pues no se pierden, ¿verdad? También le venía contando a Ricardo a un paciente que se le puso piggyback y entonces el paciente se le regaló el piggyback, llevaba el blando, llevaba el rígido y la mamá me llamó llorando, ¿verdad? Porque al quitarle el blando salió volando el rígido y entonces el rígido era más caro que el blando, ¿verdad? Entonces, pues luego comprar otro ya no era tan fácil. em, y que sí es fácil de manejarlo, ¿verdad? Pero dentro de las desventajas es la dificultad en la adaptación, aunque realmente cada vez ya el entrenamiento es mayor, pues realmente ya casi que uno pide una caja de pruebas y ellos mismos lo entrenan a uno. Y uno con estos pacientes de trauma, si uno sabe adaptar un lente de contacto en un paciente de trauma, sabe adaptar un lente de contacto en cualquier otro paciente, creo yo. Este, la verdad que la forma de colocarlos no es tan complicada. El tiempo que el paciente los puede tener es muy amplio. Ya también Ricardo nos va a ampliar acerca del tiempo de uso. Realmente a mí me sorprende, ¿verdad? Cosa que con el blando no se alcanza, con el rígido no se lograba alcanzar. Estos lentes, la verdad que lo fabuloso es que el tiempo es muy extendido. La actividad que el paciente puede hacer con este tipo de lentes de contactos es mayor y lo principal es la agudeza visual que llega a alcanzar, ¿verdad? Y que la mayoría es monocular. Complicaciones, esto de todos los lentes de contacto, ¿verdad? Aquí hay una serie de estos pacientes, ¿verdad?
la complicación más grande es la pérdida. Una de las complicaciones más es la pérdida de lente de contacto en primeros usuarios, ¿verdad? Todavía a mí pierdo mis lentes de contacto de vez en cuando. Intolerancia al lente de contacto es otra de las más grandes, ¿verdad? Más en córneas lastimadas, formación de depósitos, que era lo que hablaba yo probablemente cuando no solo es la córnea la lastimada, sino que el párpado no está adecuadamente reparado. Desarrollo de neovascularización, queratitis e infecciones es muy bajo, ¿verdad? Ese, es muy bajo el riesgo de infecciones. Eso depende de la guía que uno le dé, ¿verdad? No es lo mismo alguien que compra un lente de contacto en una óptica, a alguien que ya va con alguien profesional y le da una guía de que no se tiene que dormir, que tiene que tener las manos limpias, que tiene que lavar el estuche, qué tipo de líquidos va a usar, qué tipo de solución va a usar. O sea, esa es la dinámica que lleva el paciente. Este es un paciente que lo puse aquí, este ya lo he presentado en otras presentaciones, es un paciente torero, ¿verdad? Que le habían hecho 4 años antes una QPP. Este lo puse porque yo me recordaba que lo había hecho la rehabilitación hace años, pensé que lo había hecho con Ricardo, pero ya nos recordamos que no fue así. Este paciente con ifema, un ojo muy lastimado. Sin embargo, con el tiempo la córnea fue aclarando y este paciente fue de los primeros que se adaptó con lente de contacto semiescleral. Aquí yo puse escleral, pero realmente era semiescleral porque fueron los primeros que salieron. Y con ese lente de contacto logró una agudeza de 20/30. Entonces a mí esto, cuando yo vi esto, me sorprendió, porque era después de QPP, después de dos traumas, después de ya casi 3 intervenciones en el mismo paciente con 2 tipos de traumas severos. Entonces realmente a mí desde aquí, desde este paciente, fue como que el marcaje que yo tuve con los lentes de contacto de nueva generación, que eran los esclerales y semiesclerales, que me sorprendieron, ¿verdad? Pero no todo es bonito, ¿verdad? No todo es una rehabilitación visual y no todos nos quedan 20/30. Muchas veces, aunque sepamos muchas técnicas para poder reparar un ojo, no siempre el paciente va a quedar adecuadamente, ¿verdad? Muchas veces pierden el globo ocular, ya sea con una enucleación, se nos va a tisis y necesitamos rehabilitarlo estéticamente, ¿verdad? También, ¿por qué? Porque el paciente tiene que llevar una vida normal y el paciente muchas veces, si no nosotros no lo rehabilitamos estéticamente, no va no, los papás no los van a mandar al colegio, no va a ir a trabajar, se va a aislar de la sociedad. Entonces aquí sí tenemos que hacer una adecuada rehabilitación a estos pacientes. Estos pacientes yo también los he trabajado con otra gran amiga que es Magali Mota. Los objetivos realmente de colocar una prótesis o conformar la cavidad ocular eh, van a ser estos, ¿verdad? Conformar la cavidad ocular, profundizar los fondos de saco o fórnices, ¿verdad? No todos saben hacer una enucleación, entonces no siempre van a quedar estos fórnices adecuados. Tenemos que prevenir el colapso y la deformación de los párpados. Tenemos que ver o sea, no solo enuclear, ¿verdad? No solo eviscerar, sino ver que esté cicatrizando adecuadamente. Casi que tenemos que o colocar prótesis cuando está indicado eh, y colocar el conformador, ¿verdad? Siempre tener el tono muscular del resto de la cara. em, o sea, todo tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Em, siempre decirle al paciente cómo limpiarse, cómo manejar el posoperatorio en estos pacientes. Yo la verdad rehabilito rápido, trato de rehabilitar rápido a los pacientes, el conformador inmediato y la colocación de la prótesis ocular por lo menos
posoperado y después del conformador casi que a las 3 semanas se podría iniciar. Ya también Jimena nos podría ampliar con esto, ¿verdad? Tengo este paciente que también ya lo he presentado en otras ocasiones, pero lo había presentado bonito porque iba bien, que era un paciente que me llegó, que tenía historia de que 6 años antes le habían hecho una QPP porque era tocón y en el ojo izquierdo le tenía una agudeza de 20/200 con crosslinking, ¿verdad? El ojo golpeado fue el ojo derecho. Siempre tenemos que ver el ojo no afectado, ¿verdad? Entonces imagínense, ojo izquierdo, la agudeza, el ojo nunca lo habían rehabilitado, ¿verdad? Un OTS muy bajo, ¿verdad? De 36 puntos, un mal pronóstico visual. Este paciente llegó con con un hoyo, ¿verdad? En la córnea, un cielo abierto prácticamente, el botón corneal del trasplante no estaba. Pues yo le vi un hoyo bien hecho y me pregunté dónde le hicieron un trasplante y sí, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque ya no lo tiene, ¿verdad? Así prácticamente esa fue la noticia. No sabía si eviscerarlo o, o ponerle otro. Gracias a Dios tuve la fortuna en ese turno tener el apoyo del banco de ojos, de otro colega que me ayudó a conseguir y a cargar, o sea, tuve el apoyo de varios colegas, ¿verdad? Que me ayudaron desde prestarme trépanos, pinzas y de todo para poder tener una córnea y podérsela colocar al paciente. Se le volvió a colocar el botón corneal y la verdad yo estaba muy contenta porque el paciente, este fue el primer día, el primer día posoperatorio, pues iba bastante bien. El primer mes, pues yo estaba feliz, el reflejo naranja, retina pegada, no tenía hemovitrio. Y aquí este es un buen caso porque en este paciente se hizo una adaptación con lente de contacto escleral en el ojo contralateral, porque este nunca se había rehabilitado, ¿verdad? Entonces, aquí llegó 20/20, ¿verdad? 20/20 de visión en el ojo que no se había lastimado. Tenemos que ver que con el otro mire, ¿verdad? Y pues el paciente iba bien, pero al cuarto mes la córnea se me empezó a opacar, y el paciente pues me decía, mire, es que yo con ese ojo nunca, después del trasplante, nunca me rehabilitaron, nunca vio, y el ojo en XT, ¿verdad? Entonces el paciente sí, un componente psicológico muy, muy bajo. Acuérdense que estos pacientes, aparte que lo golpearon, y estaba, pues, ¿qué hacemos, verdad? Le cambiamos la córnea, sí, yo creo que les pedí a todos los que están acá en la plática, a todos les pedí opinión de qué hacía, ¿verdad? Si se le pegaba la retina, si le quitaba esa córnea, le ponía una queratoprostesis, o sea, yo llevándomela de que querían salvar ese ojo, pero el paciente me decía, pero el ojo pero lo tengo más pequeño, ¿verdad? Pero lo tengo blanco y no me gusta porque está blanco. Y yo sí, pero mira, o sea, yo estaba feliz porque él miraba percepción de luz y colores, ¿verdad? Pero el paciente me decía, no, pero el ojo está blanco. Entonces llegué a un punto en donde ya me senté a hablar con él y la familia y ya ahí es donde tenemos que ver qué quieres, ¿verdad? La cirugía de retina, córnea, el resultado es como tirar una ficha al aire, una moneda al aire, y donde no sabemos si vas a ver mejor, peor o igual. Este no es algo corto, es algo a largo plazo y probablemente se te va a ver igual o más blanco, ¿verdad? O sea, no le podía prometer maravillas en ese ojo. Entonces, él me dijo, quiero parar acá, ya no quiero nada más. Entonces ese mismo día vine yo y le probé un lente de contacto protésico porque él quería verse bien. Él daba clases y me decía, mire, a mí me da vergüenza, yo no quiero dar clases más. Em, pero esta córnea estaba plana, entonces si ustedes miran en el lado izquierdo,
el lente de contacto protésico no, o sea, no iba a ser una opción, ¿verdad? Ni por el diámetro, ni, o sea, estaba muy plana. Entonces le probé un conformador, o sea, de los que yo siempre ando por ahí, se lo probé. Y el conformador sí le hacía volumen y entonces yo dije, ah, bueno, pues aquí pues le va una conchita. Tenía pues sensibilidad corneal adecuada para colocar una concha escleral. Así que pues llamé a Magalí para que me ayudara a adaptar una prótesis y finalmente pues el paciente em, quedó rehabilitado visual y estéticamente con una prótesis, feliz porque ya podía ir a su trabajo. Y yo que quería presentar ese caso y decir, bueno, le pegué la retina y la córnea le quedó bien con aniridia, y o sea, la lucha era mía nada más del paciente. El paciente ya no quería, ¿verdad? El paciente ya estaba cansado, y él no le gustaba el ojo blanco, ¿verdad? Ni en oftálmico. Así que ahí ya estaba el paciente feliz, ya regresó con cambio de look, ya mucho más animado incluso. Pero eso es un ojo rehabilitado con una conchita en una córnea regular, ¿verdad? Pero este otro paciente es un paciente de 23 años que fue con un trauma, ¿verdad? Yo creo que este paciente, o sea, fue una herida, pero el daño no fue por la herida, sino porque fue nucleado en un centro asistencial por quién sabe Dios quién, ¿verdad? No sabe si fue un cirujano, un oftalmólogo que no sabía la técnica, pero, o sea, él llegó así, ¿verdad? O sea, la herida corneal probablemente no fue tanta, pero si ustedes miran, este socket estaba, o sea, no había, o sea, ahí no había espacio, estaba pegado el párpado de arriba con el párpado de abajo, un megagranuloma, o sea, ahí no había técnica quirúrgica, ¿verdad? Entonces ahí es el apoyo multidisciplinario, me apoyé con un colega oculoplástico, el doctor San Juan, y pues se le hizo un injerto dermograso, se le colocó membrana amniótica, no me recuerdo si mucosa, y se reconformó la cavidad. Se inició a colocar un conformador. La verdad que con él, cómo nos costó conseguir primero un anillo de healing que le quedara adecuadamente, ya luego se le colocó un conformador y se le inició a adaptar ya una prótesis adecuadamente. Vemos que ahí pues el injerto dermograso empieza como a, a absorberse, ¿verdad? Pero el paciente, pues, se ve bastante bien. Otro paciente que regresó a la normalidad, empezó a trabajar, porque él no le daban trabajo porque lo miraban con el ojo, enfermo, o sea, lo miraban así y lo miraban enfermo, le decían que no porque iba a contagiar a todos, o sea, ni le daban trabajo para empezar, ¿verdad? Entonces ya él, pues ya llegó, igual, cambio de look. Pero el globo no cerraba, ¿verdad? No había espacio, entonces estábamos viendo de que se le adelgazara una parte de la prótesis, extender otro lado. Em, Prácticamente cuando él cerraba no lograba que la apertura fuera suficiente, como que faltaba liberar, pero es que ahí no había espacio donde. Ahí todo es en conjunto, oculoplástica, ocularista. Si ocularista dice, ¿será que oculoplástica me puede hacer un espacito? Y oculoplástica diga, no, mejor que rehabilite un poquito. O sea, todo eso tiene que ir como de la mano, ¿verdad? Ahí es como que mucha comunicación. Este paciente, pues con el tiempo empezó a decirse que la prótesis se resbalaba. Ustedes miran, o sea, como les presento un caso bonito y un caso complicado donde la prótesis se resbalaba, ¿verdad? La lamela anterior prácticamente se empieza a contracturar porque no había espacio, realmente ahí no había conjuntiva, lo que había era membrana amniótica, lo que había era injerto dermograso, que no es tejido, o sea, no es tejido de él. Se intenta colocar mucosa, pero se resbala, ¿verdad? Entonces, ya prácticamente aquí el tejido dermograso ya arriba está completamente cerrando el fornis superior. Un entropión, ¿verdad? Está completamente, hay una eversión del párpado hacia adentro.
se colocan unos puntos de Quicker para volverlo a reposicionar, ¿verdad? Se cambia la prótesis por un conformador tratando de ampliar y que no se nos cierre el espacio. La verdad, este paciente yo no sé si le quitaron músculo, si le quitaron el globo completo, si le quitaron un pedazo, la verdad no sabía yo qué técnica habían usado. Entonces, realmente son casos difíciles, ¿verdad? No todo se rehabilita, no todo es color de, no todo nos sale bien y por eso les presento estos dos casos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué la rehabilitación estética, verdad? Cada vez los pacientes son más conscientes de los tratamientos estéticos que existen. Los cánones actuales de una buena imagen personal ha hecho que las personas se cuiden y tengan en cuenta características faciales, ¿verdad? Y los pacientes busquen la simetría, ¿verdad? Sin embargo, un paciente de trauma lo que realmente busca es verse normal y llegar a verse normal para volver a tener la vida que tenía antes, aunque realmente no logre ser así. Y las alteraciones causadas por una pérdida ocular hace que la seguridad con el paciente, ¿verdad? Disminuye y afecte a los que están alrededor, ¿verdad? Vuelvo a la plática del doctor Morera, o sea, a lo que nos presentó el familiar de la paciente, ¿verdad? Lo que él decía, cómo todo el núcleo familiar se vio envuelto en modificar la casa, eh, en quién llevaba a la paciente, quién la traía, ¿verdad? O sea, toda la dinámica familiar se afecta, eso limita actividades sociales, ¿verdad? Es por eso que la rehabilitación estética, siento yo, que hace que las posibilidades de autocontrol aumenten, ¿verdad? Y de autoestima aumenten y el paciente pueda reinsertarse nuevamente a su vida antigua, ¿verdad? Y tenga una mejor comunicación con su entorno social, ¿verdad? Básicamente esta es la presentación. Muchas gracias. Interesantísima, querida Wendy. Interesantísima. Jimenita, Hola, hola. Ricardo, Hola, por favor, sus comentarios, sus apreciaciones. Muy interesante la charla de Wendy. Creo que lo bueno, lo bonito y lo feo se lo tiene que saber todo el mundo, ¿no? adelante Jimena. Bueno, a ver, muy interesante la charla porque realmente el paciente de trauma es un paciente que vamos a cargar de por vida. Generalmente cuando ha habido una buena conexión médico-paciente en la primera etapa, el paciente se queda contigo, no va donde otro médico. Entonces es un paciente para toda la vida y yo lo he visto, pues no sé si ustedes saben, mi papá era del equipo de ustedes, era retinólogo. Y cuando yo llegué a Bolivia le decía, yo he venido a resolver tus casos complicados, porque el caso complicado de retina va al oculoplástico. Pero es un paciente que ya ha sufrido mucho a lo largo de su vida, ¿no? El paciente que ha tenido un trauma ocular generalmente tiene más de una cirugía, sufre él, sufre la familia y es un paciente que ya ha gastado también mucho dinero. Entonces tenemos que tratar de ofrecerle una buena solución y además rápida y efectiva. Hablando ya de lo que es la parte de oculoplástica, eh, ha habido una época cuando yo recién llegué que discutía mucho con, no sé si ustedes conocen a Sergio Murillo, y le decía, tú estás haciendo una evisceración en dos tiempos, le decía, porque a veces él trataba de reparar un ojo muy dañado y luego iba a la evisceración. Pero luego, en el transcurso de que ya fui madurando como oftalmóloga, creo que siempre hay que tratar de que el paciente pueda recuperar algo de visión, porque si no lo hacemos, el paciente toda su vida queda pensando de que si hubiera habido la posibilidad de ver algo. Entonces, si realmente el cirujano de segmento de retina puede brindarle al paciente una oportunidad, siempre hay que tratársela de brindar.
pero tampoco dilatarlo mucho, que lleve mucho tiempo tratando de pelear por ese ojo, porque como les repito, cuando ya nos llega a nosotros, a los de oculoplástica, el paciente ya está muy cansado, la conjuntiva está realmente muy delgada, eso nos impide poner una buena implante porque el implante puede extruirse, hacer una buena evisceración es más difícil. Lo otro que quería decirles, em, prácticamente todos los traumas se resuelven con una, o sea, van a una evisceración, ninguno a una enucleación. Justo hace 2 días acabo de reconstruir de eviscerar a un trauma que tenía, pero tenía como medio centímetro abierta la esclera de estallido. Y uno dice, bueno, esta esclera ya no da para nada, pero efectivamente la esclera sí da, porque generalmente los que hacemos evisceraciones, muchas evisceraciones, sabemos que la técnica más efectiva es la de los pétalos para tratar de cubrir bien el implante y que no haya una extrusión, que es lo más difícil de tratar. Las extrusiones generalmente van a un cambio del implante por un injerto dermograso, pero sí se sabe que el implante, que es una bolita realmente, tiene mayor motilidad que un injerto dermograso que es más amorfo. Eh, Además, sabemos todos que la evisceración tiene más motilidad que ninguna otra técnica. Entonces, tratar de hacer siempre una evisceración. Y yo todavía aquí en Bolivia peleo muchísimo, no sé cómo será en otros países, con que cuando hagan una evisceración siempre pongan un implante. De hecho, las canicas que usaban hace muchos años, los implantes de acrílico, son buenos. O sea, no necesitamos ir a un implante demasiado caro. Y esto que mucha gente dice, es que no había porque era muy caro, no es real. Sabemos que en la Academia Americana de Oftalmología venden las bolitas de acrílico en $3, $5, $10. Entonces, no es un pretexto decir, no había, era muy caro, el paciente no lo podía comprar, porque si a mí me dijeran que mi familiar necesita un implante y que el implante cuesta tanto, yo lo pensaría y trataría de comprarlo. Ahora, existe dentro de la oculoplástica dos corrientes. Una que dice que los implantes de metacrilato están bien y que pueden ser utilizados. Y otra corriente que dice que mejor serían los de Medpor. El Medpor es un material poroso que permite que los vasos sanguíneos crezcan dentro del implante. Y en mi vida he puesto todos, los de silicona, los de hidroxiapatita, los de Medpor. ¿Qué ventaja me da el Medpor? Da la ventaja de que cuando se están por extruir, y el paciente viene a tiempo, los podemos parchar, podemos poner un parche y ya sea con un colgajo desde la conjuntiva del tarso superior o un parche de mucosa oral y los podemos salvar. En cambio, los de metilmetacrilato realmente, como no tienen adherencia a los tejidos, cuando empieza la extrusión generalmente se van realmente los implantes. Entonces, digamos que esa es la única ventaja que yo le encuentro y de hecho, en el último día de la subespecialidad en la academia, presentó un doctor de Canadá cuál era el mejor implante y él decía que después de todos los estudios que había revisado, multicéntricos, etcétera, no había un mejor implante que otro, que el riesgo de extrusión era igual en ambos, que la posibilidad de migración del implante, como habías mencionado vos, que se les resbala hacia abajo, era igual en todos, que el riesgo de infección era igual en todos. Entonces, realmente creo que podríamos usar un implante acrílico si no hay la oportunidad de usar uno más caro. Después, el uso de conformadores. Mucha gente eviscera y no le pone conformador. Y cuando llega para la prótesis, no le entra la prótesis. Entonces, no se olviden de que cuando uno eviscera, y aparte el paciente ya tuvo un trauma, tiene dos agresiones a la conjuntiva y la conjuntiva está inflamada. Entonces, al estar inflamada, es muy posible que exista un simbléfaro. Siempre poner conformador en una evisceración, siempre, siempre, porque ya si no, le reducimos los fondos de saco y la posibilidad de adaptar una buena prótesis. Y bueno, lo que mencionabas es muy importante, Wendy, trabajar con el ocularista, o sea, el ocularista, el protesista y el oculoplástico debemos ir siempre de la mano, porque a veces él tiene que rebajar un poquito la prótesis, a veces yo tengo que ampliar la cavidad, ya sea con injertos de mucosa oral
o aumentar volumen con un injerto dermograso, etcétera. Ha habido casos en los que yo he puesto un implante y luego de un tiempo el implante parecía muy hundido en la cavidad y encima le he puesto un injerto dermograso y he dado volumen. O lo que ahora también hacemos, que es el lipofilling, sacar grasa de la panza y poner en la cavidad, especialmente cuando la prótesis se baja, se hunde hacia abajo y queda un surco muy marcado, podemos rellenar con un lipofilling. Entonces, el paciente de oculoplástica es un paciente que quiere verse bien y quiere que un ojo se vea al otro igual. Entonces, tenemos que pensar en trabajar en ese sentido porque es muy importante la rehabilitación social. El paciente que ha perdido un ojo no solamente tiene la desgracia de haberse sufrido un trauma, de no tener un ojo para poder ver, sino además el rechazo social. Así que me parece excelente la charla que han abordado hoy día y muchas felicidades. Gracias, Jimena. Pues bueno, yo por mi parte, pues sí, vamos a ver, desde el 2013 que vengo trabajando con Wendy, ¿verdad? Tengo el placer de haber compartido institución y realmente pues la formación con ella siempre ha sido muy provechosa, he aprendido mucho de sus casos y también pues existe, vamos a ver, como ella mencionaba, la evolución que ha tenido la contactología es tremenda, ¿verdad? Tanto así que hoy por hoy, para estos pacientes o casos complejos, donde, por ejemplo, un autorrefractoqueratómetro no nos va a dar una medida y recordémonos que esto solo está midiendo 3 milímetros al centro, buscamos una topografía y aún así esa topografía puede ser bastante compleja. Ah, Formas de adaptar a estos pacientes, pues definitivamente hoy en día surgen los perfilómetros, ¿verdad? Entonces, estos perfilómetros dan una data precisa, dan 500,000 puntos de data, porque son mapas de elevación. Entonces, nos agarran una, básicamente una ságita y comenzamos a tener todos los datos de elevación que tiene la córnea. Entonces, donde está el leucoma, podemos saber exactamente cuánto está elevado. Y pues como les decía, ha evolucionado tanto que hoy en día se están haciendo ya lentes que son de forma libre o freeform para poder medir todas esas elevaciones que tiene la córnea, ¿verdad? Y también para poder tener una mejor adaptación a nivel de la esclera, porque recordémonos que tres cosas que buscamos siempre en contactología es comodidad, calidad y cantidad visual. Entonces necesitamos tener estas tres cositas que vayan de la mano para que el paciente pueda estar bastante confortable. Wendy mencionaba que hace mucho tiempo usaban los PMMA y realmente pues estos lentecitos sí se utilizaban y eran de diámetro pequeño porque justamente no tenían tanta oxigenación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos lentes gas permeables o corneales, realmente el problema es la interacción que tienen o el roce que pueden llegar a tener con la córnea. Entonces, porque eh, por las mismas irregularidades podían desplazarse y esto podía generar ese tipo digamos, abrasiones a la córnea y al leucoma que ya existía y por ende, pues, ser un poco más complejos. De ahí, pues, Wendy menciona también un poco de los lentes híbridos y es realmente lo que ella mencionaba, es vamos a ver, una mutación o la evolución del piggyback, ¿verdad? Porque entonces sí busca una parte blanda con un centro rígido. El problema con estos lentecitos es que pues actualmente hay dos variaciones. Están los que son muy alineados y son pero más para córneas regulares y tenemos los otros que son los de córneas irregulares o latas o prolatas. Y el problema con estos es la duración que tienen los lentes. Y Wendy mencionaba también acerca de cajas de prueba que tendríamos que tener eh, es bastante costoso, digamos, un lente híbrido para el resultado que estamos buscando. Entonces, es un lente que realmente tal vez no se usa tan frecuentemente a nivel de traumas. Hoy en día, y como mencionaba Wendy, el lente semiescleral, y aún así realmente la evolución que tuvo fue muy cortita, porque rápido vinieron los lentes esclerales, que realmente el lente escleral no es algo nuevo. De hecho, desde los 1800 se utilizaban
pero se utilizaba en vidrio soplado, y entonces esto lo que hacía, se hacían fenestraciones para poder oxigenar. Entonces se dejó de utilizar porque justamente había complicaciones en este tipo, y la evolución, básicamente por ahí en el 2012 comienza a venir lentes esclerales y comienza a haber este boom del lente escleral. La ventaja que tenemos con el lente escleral es básicamente el no tocar córnea, ¿verdad? El no tocar córnea, el poder tener una córnea hidratada, porque tenemos esa capa de solución salina entre el lente y la córnea. Y también con esta capa de solución salina que tenemos, también nos permite regularizar todas esas irregularidades que tenemos a nivel de la córnea por las lesiones que pueda generar. Eh, entonces, eh, otra de las ventajas es que tenemos básicamente un semisello a nivel escleral, lo cual nos permite o nos previene de la entrada de polvo, que pueda también causar laceraciones a nivel, porque pues obviamente entra el polvo, el lente en un gas permeable se mueve, y esto nos puede generar más problemas todavía a nivel de la recuperación visual que podamos tener con estos pacientes. Entonces, el lente escleral realmente viene a ser una solución muy buena por la comodidad que puede dar, por el tamaño de zona óptica que nos permite, justamente como decía Wendy, por dónde es que ven, justamente como tenemos una zona óptica tan grande, nos permite centralizar la luz y tener un mejor resultado visual. El lente blando, realmente también tenemos lentes blandos, y ahí es donde viene la tecnología y cómo ha evolucionado. Hoy en día hay lentes blandos para córneas irregulares, y son lentes blandos que realmente tratan de emular la rigidez de un lente, valga la redundancia, un lente rígido. ¿Por qué? Porque se hacen de espesores centrales un poco más gruesos, y entonces, por ejemplo, hay un lente que se utiliza que tiene 300 micras de espesor central, y hay otro lente que tiene 500 micras de espesor central. Y eso, como les digo, lo que hace es tratar de regularizar más esa superficie corneal que pueda presentar. El problema o limitante es qué tan irregular es, porque no todo se puede hacer con este tipo de lente. Claro, ahí vienen y entran factores económicos, por supuesto, donde un lente escleral, que sabemos que es un poco más costoso, de pronto, si se puede manejar con el lente blando, lo vamos a pasar a este tipo de lente blando. De hecho, antes, por lo menos a nivel de preferencia mía, antes de ponerlo en un semiescleral, yo prefiero pasarlo a un lente de estos que les menciono, que es blandos para córneas irregulares, porque es mucho menos costoso para el paciente, y tenemos muy buenos resultados también con ellos. Em, Básicamente, Wendy también nos preguntaba o me preguntaba sobre un paciente que tenía edema después de 4 horas de uso del lente. Y esto puede estar asociado básicamente al material de lente de contacto blando que está utilizando. Por ejemplo, sabemos que los hidrogeles normales tienen menos permeabilidad al oxígeno, y pues esto lo hace un poquito menos tolerable. Sin embargo, tenemos los hidrogeles de silicona, que tenemos una alta oxigenación, pero también tenemos menos cantidad de agua en el lente. Entonces se vuelven más rígidos y se vuelven un poco más incómodos para el paciente. El problema con los lentes blandos de por sí es el tiempo de uso. Cuando tenemos una rehabilitación visual donde realmente el paciente ha alcanzado una muy buena visión, y créanme, de muchos pacientes que vimos con Wendy, muchísimos llegaban a una visión de 20/25, 20/20. Realmente eran una tasa de éxito visual muy alta, con leucomas paracentrales, centrales, realmente que sea, se tenía muy buenos resultados. Entonces, si a un paciente de estos que puede utilizar un lente escleral, un lente corneal, por más de 12 horas, 15 horas, realmente no hay limitante, porque hay un tanto buen material con alta oxigenación que nos permite el uso continuo. Si a un paciente le dicen, use un lente blando, que vamos a ver, y esto entre comillas, que solo lo puede utilizar 8 horas, porque si no puede generar ciertas complicaciones. Ese paciente les va a decir no,
Yo prefiero el lente que puedo utilizar 12, 15 horas porque es que él quiere hacer su vida lo más normal que pueda. Entonces, eso sería lo que yo tengo que aportar en cuanto a los lentes de contacto, ¿verdad? Para complementar un poco lo que comentaba Wendy, que pues estuvo súper, súper chévere, la verdad. Entonces, pues nada, excelente charla, Wendy. No, gracias, Ricardo. Creo que tenían aquí una pregunta en el chat que era muy similar a la que ya habíamos planteado, ¿verdad? De lo del piggyback. De lo del piggyback, sí. Ah, El sí, que le problema, expliqué. digamos, vamos a ver, y es que aquí viene otra cosa, porque si fueran niños, vamos a ver, cuando Wendy mencionaba lo de los niños, y realmente para los niños, el niño puede colaborarnos, y como lo vimos en el video, pero también tiene que haber la complicidad de los padres. El padre tiene que acompañar a este niño por cuestiones de higiene, porque sabemos que los niños, pues muchas veces también, pues pueden correr un poco con esa falta. Y entonces la complicidad de los padres es súper, súper fundamental en esto. También muchos de los traumas que hablaba, y por cierto, para terminar de complementar esta parte, ¿qué pasa cuando tenemos justamente un trauma en un niño? Si se le puede poner un lente escleral, pues hablamos tantas maravillas del lente escleral. Entonces, ¿qué pasaría si tenemos un caso de estos? Los lentes esclerales realmente podemos hacerlos desde un diámetro de 13.5 y llevarlos hasta 22 milímetros de diámetro. O sea, realmente no hay un no para una utilización de lentes esclerales en niños. El problema, pues obviamente sí es un poco, no tanto la adaptación como el método de inserción y cosas por el estilo que el paciente tiene que aprender, pero pues realmente esto es muy sencillo, es de paciencia, sí, pero es muy, muy, muy fácil poderlo hacer. Con respecto a la pregunta o al tema o si es bueno ponerle un lente blando antes que un duro, es realmente de la valoración del paciente, siento yo, más que nada, y porque ponerle un blando que no le va a brindar mayor cosa, en este tipo de córneas tan irregulares, yo no lo veo tan viable. Yo creo que yo me iría a algo que lo pueda ayudar, o por lo menos en este caso podría ser una mejor alternativa, un lente híbrido, que es un diámetro estándar de 14.5. Entonces yo creo que en estos casos el lente híbrido le funciona como es el lente blando y realmente la parte rígida no va a tocar esa córnea. Es una alineación de micrones, realmente es la separación entre córnea y el lente rígido normalmente es de 20 micras para que tengamos una buena alineación. Entonces, el lente híbrido como tal nos va a dar esa alineación completa sobre esta córnea. Claro. Gracias, Ricardo. Yo solo quería que el doctor Morera está haciendo un estudio Ujú. de los lentes de protección. Solo quería que, si estaba bien yo con esta información que había dado acerca de los niveles de protección de los ANSI Z81, 87. Si es Sí. adecuado eso, sí. Lo que pasa es que, bueno, depende, las legislaciones varían de país en país. La legislación de protección ocular es bastante escasa en nuestra realidad. Ya, la otra vez estábamos conversando con una gente que se dedicaba mucho a la química y de otros lugares y no podían creer. Es decir, hoy día nosotros en menos de 3 horas de urgencia tuvimos dos, tres causticados. Es decir, la verdad, el nivel de protección se basa principalmente casi no es tanto en la calidad del lente, sino que se basa en el uso del lente. Es decir, muchos pacientes se producen daño en el hogar y, y cero protección. Y de repente hasta en empresas que son grandes tampoco tienen la noción de protección. Entonces yo creo que va un poco para como dice Wendy, es decir, un poco cambiar la idea o la noción de que un trauma ocular les puede cambiar la vida y pensar que de repente hasta un conductor profesional, si tiene un daño en un solo ojo,
se le acabó la carrera. O sea, yo creo que más que la calidad del lente es el uso del lente. Y en eso estoy trabajando ahora. Es decir, por suerte tuvo cabida esta idea que se dio en un curso y tuvo una cabida legislativa y se está trabajando en un proceso de la obligatoriedad de usar los lentes o de exigir los lentes en los trabajadores y sugerir el uso de los lentes en el equipamiento que pudiese tener algún riesgo. Eso. Ok, gracias, Felipe. Muy interesante toda la discusión, me encanta, me encanta. Yo tengo una pregunta, perdón, yo sé que ese ha sido un poco extenso, pero puedo hacer una pregunta muy corta, y es que es para todo, decir, ¿en qué momento deciden poner un implante o todos los pacientes van con implante independiente de las características de la causalidad de la visceración? ¿No? Antiguamente se hablaba de que si era una endoftalmitis no se usaba implante, no sé si eso se sigue utilizando. Parece que Jimena no le pueden compartir el micrófono, bueno, Ricardo. No sé qué piensan ustedes respecto a eso. Yo sí tengo sospecha, o sea, si es una endoftalmitis así, bien puesta. O sea, lo que hago es lavar, ¿verdad? O sea, a veces puede tener endoftalmitis, pero cuando tú estás eviscerando, no tienes el vitrio, o sea, cuando tú estás eviscerando y el vitrio te sale claro, o sea, a veces solo es el vitrio anterior lo que está tomado y todo lo demás está transparente, entonces o sea, igual colocas el yopovidone, yo hecho antibiótico. Igual que como el yopovidone, le dejo el antibiótico colocado un rato, le hago un antibiótico, le hago su rezo. Pero ahora si es una o sea, todo depende del grado si no hay infección en tejidos blandos y eso sí, o sea, es que yo que no soy oculoplástica, o sea, trato de colocarlo más rápido porque, o sea, ir a buscar o abrir después, para mí es más dificultad. Por ejemplo, en el paciente que presenté, este paciente se le puso injerto de hemograso porque, como les repito, este paciente no sabemos qué le quitaron, o sea, no encontramos nada, no encontramos músculo, no sabíamos si si habían quedado pedazos de globo, tomográficamente no había una organización ahí. Entonces ahí no había nada que poner porque no había músculos, no había, ahí no había nada, ¿verdad? Pero entre más rápido se rehabilite la cavidad por mí, es perfecto, pero y Jimena es la experta. Y en los casos, perdón, y en los casos, yo sé que Jimena dijo que nunca nuclear, pero yo sé que no es frecuente, de hecho no sé, no reconozco ningún caso, pero en los casos de los panostalmitis, ¿qué piensan ustedes? Pero bueno, no, yo creo que nos vamos a desviar un poco el tema. Si no sé, Jimena, ¿qué piensas tú en caso de endoftalmitis eh, eh, traumática? ¿Se puede usar implante? Ahí dice Jimena, Jimena abre que tu micrófono. parece que no está como coanfitrión, Jimena. Ah, ¿le pueden dar pase, por favor, a Jimena para que pueda hablar? Es que se ha cambiado de dispositivo. Hola, hola, ya estoy con vos. Sí, se colgó mi Zoom en la computadora, así que estoy en mi celular. Pues justo hubo una discusión recién en un chat de oftalmología y realmente no existe una contraindicación en una endoftalmitis para poder poner un implante. Sin embargo, creo que es bien importante limpiar muy bien la cavidad con yovopovidone, y limpiar la esclera, la cara interior y además en el implante, especialmente en los perforados, le podemos inyectar antibiótico al mismo implante. Entonces, se puede poner. Y había otra pregunta que decía, ¿cuánto tiempo dura una prótesis? Justo el otro día he visto una paciente que yo no la había visto en 15 años y que su prótesis sigue perfecta. Pero en cambio hay otros pacientes que la prótesis está malogrando la cavidad,
creo que es importante decirle al paciente es que cada 6 meses debe llevar a hacer un pulido de la prótesis para que no tenga como unos Depósitos. no sé, como microgránulos que puedan dañar la conjuntiva. Entonces, muchos pacientes no saben eso y no llevan la prótesis a hacer un pulido de la cara interna de la prótesis para que esté de buena calidad y no dañe la conjuntiva. A nosotros nos pasó reciente lo que tú dices, Jimena, con Magalí, que pusimos, bueno, que nos llegó un paciente que lo había operado un cirujano plástico por tosis, ¿verdad? Un paciente joven realmente, porque iba a tener tosis, ¿verdad? Cuando lo revisamos, lo que tenía la prótesis de él, o sea, ya era una prótesis primero que le quedaba pequeña, luego tenía una pequeña rajadura. Entonces, cuando yo le vertí el párpado, tenía unas papilas gigantes, las papilas más gigantes que he visto en la vida, causadas por esa rajadura, ¿verdad? Entonces, ese paciente Claro. lo operaron por tosis, un cirujano plástico. Entonces, solo era de cambiar la prótesis, de mejorar la conjuntiva, ahí fue esteroides, antialérgico. Básicamente más fue esteroides, ¿verdad? Cuando las papilas mejoraron y la posición de la prótesis mejoró, o sea, ese paciente nunca se tuvo que haber tocado de tosis, ¿verdad? Y aparte, si la prótesis está mal y causa esas papilas y causa un edema de conjuntiva continuo, pues causa simbléfaro a la larga y pierde los fondos de saco, que es lo que no debemos perder nunca. No sé si hay alguna pregunta más. Me gustaría que las dos y Ricardo den su palabra final, un tip final. Wendy, empezamos. Bueno, pues básicamente esto, ¿verdad? No nos quedemos como mi parte, no nos quedemos como engalanándonos con nuestras técnicas quirúrgicas maravillosas. eh, o sea, continuemos el proceso de rehabilitación hasta el final, ¿verdad? Hasta que nos demos cuenta que el paciente está completamente rehabilitado. Concluyamos el caso, es lo que yo siempre he invitado en estas presentaciones, ¿verdad? Concluyamos el caso eh, hasta tener una rehabilitación estética, hasta tener una rehabilitación visual cómoda, ¿verdad? Donde el paciente sepamos que está usando su gafa, que está usando su lente de contacto, que sí está tolerando. eh, o sea, dar el seguimiento, ¿verdad? Es como decía Jimena, no, el paciente con trauma prácticamente va a ser nuestro, ¿verdad? Eso, con eso los dejo. Ricardo, estás muteado. Ah, sí. Pues nada, yo creo que muchas veces le podemos tener mucho respeto o pues cierto temor a la adaptación de los lentes de contacto. Y realmente se ha buscado y las investigaciones siempre van de la mano de siempre tener la salud ocular, ¿verdad? Entonces, siempre se trata de promover esto por sobre todo. Entonces, no tenerle ese temor en este caso, al lente escleral, que sería como hoy por hoy el top de rehabilitación visual. Entonces, pues nada, siempre exhortarlos a buscar eso, ¿verdad? Buscar ese potencial visual que eso siempre lo teníamos tan presente, de no descartar o pensar, no, porque está el leucoma ya no va a haber o cualquier otra cosa, sino que siempre hay ese rayito de luz que puede entrar a ese paciente y darle mucha, regresarlo a su vida habitual, ¿verdad? Entonces, no descartar nada, sino siempre tratar de buscar la excelencia. Dime tus palabras finales, querida. Primero, muchas gracias a ti, Carlitos, a toda la sociedad peruana y la de trauma. Creo que la oftalmología es una de las únicas ramas de la medicina que tiene tantas subespecialidades y es porque sabemos trabajar en equipo y el paciente de trauma es un paciente de equipo. Tenemos que pensar que entre todos tenemos que sacar a un paciente feliz, a una familia unida y que, bueno, entre todos podemos pensar más opciones y las mejores opciones para el paciente. Así que muchas gracias por la invitación.
Excelente. Muchísimas gracias a todos por la asistencia. Ha sido una genial charla. Wendy, Jimena, Ricardo. Muchas gracias a nombre de la sociedad peruana y a nombre de la sociedad, de la Asociación Panamericana de Trabajo. Estamos Gracias. viéndonos para la próxima, el próximo mes. Vamos a presentar casos de terror. Así que preparen sus casos todos los que quieran presentar algo. Gracias. Señores, muy buenas noches. Muy buenas Ya. noches, gracias por la invitación. Chao, gracias, chao. Chao. Noche, muchas gracias.